Ok, muchachos, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de un gobierno medio, como se dice, medio corrupto, y viene una reforma mucho más con la nueva integración de Castilla. ¿Ok? Pero antes de eso, vamos a hablar específicamente primero del gobierno de Rufino Echenique. ¿Ok? Vamos a hablar de Rufino Echenique. Rufino Echenique fue el mandatario elegido por el pueblo, ya después de que Castilla brindó las elecciones de ese año. Echenique gana las elecciones, ya fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones de 1851. O sea que fue gobernante desde el 20 de abril de 1851 hasta el 5 de enero de 1851. ¿Ok? Fue el primer representante puneño en ser presidente de la República. ¿Ok? En ese entonces. Vamos a ver un poco sobre su política interior. ¿Ok? En su política interior, Echenique ya promulgó Marina Peruana a la fragata Punímac, las goletas Tumbes y Loa en el vapor Ucayali. También adquirió a la Marina Peruana, la fragata Apurímac, las goletas Tumbes, Loa, ok, y el vapor Ucayali. Se construyó el ferrocarril Tacna y Arica. Se produjo la rebelión de Domingo Elías, ya, donde también fue derrotado en la batalla de Taraja. Se aplicó la ley de consolidación de deuda interna y se produjo el problema de la moneda fable con Bolivia en el Código Civil y Comercial. ¿Ok? Pero también, ya, Echenique al llegar al poder cuenta con el apoyo de Castilla. ¿Ok? Durante su gobierno continuó eh, con la estabilidad política y la prosperidad económica del Perú. Por eso que continuó él construyendo obras públicas como el que he mencionado, el ferrocarril de Tacna y Arica. En la política exterior ya firmó el Tratado de Herrea da Ponte Rivera con el Brasil, ya, concediendo el territorio amazónico al Brasil, además de libre comercio por el Amazonas. Promovió una agresiva política de inmigración europea, impulsa la migración de alemanes, austríacos, irlandeses y españoles. Defendió la soberanía peruana al reivindicar para el Perú la propiedad de las Islas Lobos. Y las Islas Lobos eran pretendidas por anexionistas de ingleses y norteamericanos. Se produjo el problema de la moneda fable con Bolivia. Durante su gobierno se promueve la inmigración ya más de alemanes a Posuzo, en la selva central del Perú, en el actual departamento de Junín. Al firmar el tratado de Herrera da Ponte y Rivero, ya, él, o sea, Echenique, le va a dar el acceso comercial específicamente a Brasil, ya. Pero el Perú va a acceder, ya, va a acceder a la libre navegación por todo el río Amazonas, ya, a cambio de renunciar al territorio selvático, ¿ok?
El escándalo de la consolidación. Aquí vienen los problemas ya para Echenique. ¿Ok? Durante su gobierno, Echenique produjo uno de los escandalosos corrupciones más controvertidas de la República, que consistía en aplicar la ley de consolidación de la deuda interna peruana promulgada durante el régimen anterior. O sea, de que Castilla había promulgado, ¿se acuerdan? Había promulgado esta deuda que tenían que pagar lo mínimo posible, pero tenían que pagar algo. Con Echenique, lo que pasa es que se incrementa 4 veces más, ¿ya? El monto que había reconocido Castilla. Entonces, el Estado peruano va a comenzar a dilapidar cuantiosas sumas de dinero provenientes del próspero negocio guanero, pagando exorbitantes sumas de dinero a las familias más pudientes oligárquicas por una supuesta deuda independiente. Para ser accesitarios de este beneficio, las familias buenos días, fraguaban y falsificaban documentos, del cual yo podría decir que cobraba al mes 1,000 soles, ¿ya? Y la falsificaban los documentos y volvían a poner que no era 1,000, sino eran 2,000, 3,000, y como en ese entonces no podíamos saber en realidad si era falso o verdadero, cobraban nada más la suma que podían percibir, ¿no? Del dinero recibido por el Estado. La complicidad de la burocracia estatal es tan bochornosa, ya que la estafa fue la constante durante este gobierno, considerando como uno de los más corruptos de la República. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Castilla se da cuenta de estos movimientos terribles que tenían, ¿ya? Y va a comenzar una pequeña revolución liberal, ¿ya? Pero desde Arequipa. Durante esta revolución, Castilla, ¿ya? Adopta medidas importantes como la abolición del tributo indígena en Ayacucho y la abolición de la esclavitud en Huancayo. Finalmente, Castilla triunfa en la batalla de Las Palmas en 1855 y Echenique es retirado. Es ahí cuando se da el segundo gobierno de Castilla, de 1856 a 1860. ¿Ok? Era el máximo representante del caudillismo militar. Fue elegido presidente por segunda vez, ¿ya? Y gobernó el Perú desde el 24 de octubre de 1858 hasta el 24 de octubre de 1862. Ahora, ¿qué es lo que hace Ramón Castilla ya en su segundo gobierno? Fue nombrado por la Convención Nacional como gobernante provisorio, ¿ok? Y durante su gobierno, ya convenció y reemplazó la Constitución de 1839, hizo una nueva Constitución, estableció el sufragio directo para todos los que supieran leer y escribir, produjo la rebelión del general Vivanco en Arequipa, se da la disolución del Congreso por las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y después del triunfo de Vivanco, Castilla convocó elecciones para un nuevo Congreso extraordinario, ¿ok? Y la elección del presidente, saliendo así triunfador Castilla ante su opositor, el general José Miguel Medina, y el Congreso lo proclamó presidente constitucional en octubre de 1856. Durante sus principales obras durante su gobierno, ya se
proclamó la Constitución Moderada de 1860. Eh, Se estableció la votación indirecta, ¿ya? Se prohíbe la reelección presidencial para que no haya esas corrupciones. El Congreso lo va a dividir en dos cámaras, el de diputados y el de senados. No existía en ese entonces tres cámaras. Ahora nosotros tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En ese entonces estaba solamente los diputados y los senadores. Se restablece el primer servicio de telegráfico inalámbrico, ¿ok? Y se instala el alumbramiento a gas en Lima. Acuérdense que más antes había, bueno, se le llamaba un velador, ¿no? Eh, aquella persona tenía que a tal hora prender el alumbrado, no se podría decir, de las calles, ¿ok? En las casas también colocaban pequeñas lámparas para poder alumbrar la calle, pero con Castilla en su segundo gobierno ya el alumbrado a gas, se instala el alumbrado a gas en Lima. Ahora no hablamos del gas de camisea ni nada por el estilo, era como se dice un alumbrado que ellos podían, ¿no? Controlar, ya no necesitaban de una persona que fuera, ¿no? De paso a paso encendiendo las mechas, ya no. Va a terminar el conflicto con el Ecuador firmando el Tratado de Mapasingue, ¿ok? Se anulan las ventas de territorios a los británicos, se declara el Magisterio Nacional como carrera pública y se va a dar un vínculo, un acercamiento con los otros países americanos ante las pretensiones de las potencias europeas y se incrementa el poder naval. Castilla, desde su primer gobierno se traza como objetivo una efectiva ocupación que nuestro territorio amazónico. Por ello se procedió a crear, con Castilla se crea el departamento de Loreto y va a impulsar la navegación por el río Amazonas. ¿Cuál es en sí la política americanista que tiene Castilla? Bueno, continúa la política en su primer gobierno, ¿no? Basado en el principio de rechazar todo intento de intervención extranjera. O sea, no queríamos nada con los extranjeros. Castilla tampoco quería nada con los extranjeros. Todo con nuestro territorio. Con nuestro territorio. ¿Ok? Podríamos hacer cualquier arreglo con Ecuador, Colombia, México, ¿no? Pero nada con la Legión de Europa, nada de eso. El conflicto con Ecuador, como les digo, ¿qué va a pasar? Bueno, la acción militar del gobierno peruano fue inmediata, ya se desembarcó y se tomó el puerto ecuatoriano de Guayaquil, con lo que se logra retirar las tropas ecuatorianas de nuestro territorio. El conflicto terminó cuando se firma ese tratado. Ahí Ramón Castilla gana esa batalla, ¿no? Y entre las obras públicas que usaba Castilla o hizo Castilla, se construyó el ferrocarril de Lima Chorrillos, instaló el alumbrado de gas, inauguró el telégrafo Lima Callao, construyó redes de agua y desagüe, porque en esa época no había, ¿ok? No había, ya imagínate dónde iban al baño. Se hizo la penitenciaría de Lima, además se confeccionó el primer mapa general del Perú a cargo de Mariano Felipe Paz Solda. ¿Ok? Preguntas sobre Castilla, sobre Echenique. ¿Ah? Preguntas sobre Echenique. ¿Hay?
Ahí yo comienzo a hacer las preguntas entonces. Ok. Comienzo a hacer las preguntas de rigor entonces. Y ya comenzamos entonces a hacer preguntas de rigor. Las preguntas de rigor. Ok. Ok. Bien, muchachos. Entonces, si vamos a hablar un poco de José Rufino Echenique. Ok. ¿Quién me dice de qué año a qué año estuvo en la presidencia? Mil, 1858 hasta 1862. Ah, de 1851 a 1854. Ok, muy bien. ¿Qué había estudiado o qué era José Rufino Echenique? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Qué era José Rufino Echenique? ¿Qué había estudiado? ¿Qué era Castilla? ¿Era un ciudadano? Un gobernador. Un gobernador, pero antes de eso, de ser un gobernador, ¿qué? ¿Dónde estaba? ¿Qué trabajó? ¿A qué se dedicaba? A trabajar. Era un militar, pues Rufino Echenique también fue un militar y político peruano, ¿ok? Un militar. Entonces, ¿cómo se llama el tratado internacional que se da entre Perú y Brasil? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama el tratado internacional que se da entre Perú y Brasil? ¿Herrada? Ponte Rivero. Rivero. Herrera da Ponte Rivero, ¿ok? Ese es el tratado. ¿De qué trataba ese tratado? ¿Para qué te servía? No servía para el comercio y la libre navegación por el río Amazonas. Ya, ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el escándalo más sonado en ese gobierno? ¿Cuál es el escándalo más sonado en ese gobierno? ¿Mm? Creo que cada vez aumentaban más la paga de las deudas. O sea, Ok, muy Profe, ¿pueden bien. repetir la pregunta? ¿Cuál es el escándalo en el gobierno de Echenique? Por ahí ya dijo, que aumentaban más las pagas de los... ok, incrementa 4 veces más el monto que había de la paga. designado Castilla. Ok, ¿qué más? Falta uno. Aquí ayudé, así que ya hasta aquí ya no puedo. ¿Qué preguntó?
¿Mm? ¿Qué más? Profesor, repite la pregunta. ¿Cuál es el Repite la pregunta. escándalo más sonado en el gobierno de Echenique? A ver, se debió a que ciudadanos peruanos cometieron actos de corrupción también. Corrupción, ok. Claro, corrupción, pero ¿cuál era la corrupción que en ese entonces hacían? Al- como alteración y falsificación de Ok, los documentos donde constaban la deuda. exactamente. Ok, Rosario. Muy bien, Rosario. Hoy día está, pero pilas. ¿Qué habrá tomado de desayuno hoy día? Aquí no sé, acá ya no tomé de desayuno, todavía sigo sin desayunar. Ah, ya, por eso que está activa ya. Pues, ok. Además, acá me ayudo de mi libro. Ok. ¿Quién se acuerda cuál fue el primer ferrocarril que construyó Castilla? El primer ferrocarril de Castilla. Lima Callao. Podría ser, ¿ah? Chorrillos. Claro, el de Lima y Callao fue el primer ferrocarril de América del Sur. De Lima y Callao. Tacnarica. Tacnárica. Ok. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la práctica en clase, ¿ok? Vamos a pasar a la práctica en clase y te dice, explica en qué consistía el escándalo de la consolidada de la deuda que había en el Perú. Y nosotros colocaremos ahí lo que dijo mi querida Rosario. Aumento de la deuda externa y la corrupción la corrupción La corrupción la corrupción como alteración y falsificaciones de los documentos. corrupción, ok, Bueno, corrupción de documentos. Mañana ya cumple un año con un maestro. ¿Cierto? ¿Qué medidas se dieron durante la Revolución Liberal en el segundo gobierno de Castillo? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Fácil. ¿Qué le da esta medida? Le da la absolución, le va a dar la absolución la absolución sobre la libertad en comunicaciones. O sea, le da a los medios de comunicación la total libertad para poder decir las cosas que pasaban, ¿okay? Más antes no podían hacer eso porque si no iban a ser apresados, ¿okay? Iban a ser apresados. A ver, verdadero o falso.
Profe, ¿la primera es falso? ¿Qué? ¿Falso? Se construyó el ferrocarril de Verdadero. Lima y No me Callao acuerdo yo. No me acuerdo. respecto al gobierno de Echenique. Se construyó el ferrocarril Lima y Callao, es falso. Eso fue en el gobierno de Yo Castilla. dije falso. Toma, Eso era en falso. el gobierno de Castilla. Ay, falso. Siguiente. Se promovió la inmigración de alemanes a la selva central en el gobierno de Echenique. ¿Verdadero? Falso. Verdadero, claro. Se firmó el Tratado de Herrera da Ponce Rivero con Brasil en el gobierno de Echenique. Verdadero. 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 Toma, acerté. Ok. Mr. Mi profe es muy difícil. Ay, esa cancioncita a mí me encanta. Esa cancioncita. Listo. El Tratado de Herrera da Ponte Rivero se firmó entre Perú y Bolivia. no, ¿Sí? Brasil. No. Brasil. Me había olvidado. Brasil. Ok, Brasil. El ferrocarril Lima Chorrillos se construyó en el gobierno de... ¿Qué gobierno? Lima Chorrillos. Vamos, ¿qué gobierno? Espera, profe, que voy a decir vale. No, este es papá Fendito. Después mamá Fendita, después come. El gobierno de Castilla. Echenique. No, Castilla. En el gobierno de Castilla. Lleva eso a la cocina, por favor. El escándalo de la conciliación de la deuda interna se produjo en el gobierno de Echenique. Echenique. El conflicto con Ecuador terminó con el Tratado de Mapasingue. La abolición del tributo indígena se dio en el departamento de... ¿En qué departamento fue? Pero siéntate, pues. Siéntate, no me muevas, Fer, que le voy a dar bola bien. En el departamento de Ayacucho. No están atentos. Ok, segunda hoja. Profe, me faltó una palabra y me faltó una. La segunda. Espérame. Mi hermana. Ok. La abolición de la esclavitud ocasionó... ¿Qué ocasionó la abolición de la esclavitud? Aumento de producción agrícola. No, la inmigración de Inmigración europea. inmigrantes europeos. ¿En qué gobierno se promulgó 2 constituciones? Segundo gobierno de Castilla. Eso, segundo gobierno de Castilla. La abolición de la esclavitud se dio durante... El primer gobierno de Castilla. No, Primer gobierno de Castilla. El gobierno de Echenique. claro, se dio en el gobierno de Echenique.
¿Seguros? Gobierno de San Román. Ah, no, claro, se Revolución dio, Liberal de no, 1854. se dio, por ahí está bien, el primer gobierno de Castilla. ¿Ve? La No fue lo que revolución, dijimos. la Yo lo había revolución dicho. que encabezó en 1854 Ramón Castilla tuvo apoyo principalmente de ¿quiénes? ¿Liberales? No, No, los conservadores. no. Civiles. ¿A quiénes le cobraban esos impuestos? ¿Los autoritarios? ¿A quiénes les cobraban? Civilistas. Populistas, ok. 5. Yo dije civilistas, estaba cerca. La política de obras públicas y las leyes de consolidación del gobierno de Castilla se dieron debido a... ¿De dónde salía la plata? Aumento de la venta de algo. Ay, no, me equivoqué. Profe, venta del guano. Venta del guano en Europa. Venta de guano en Europa. Profe, si se sale, vamos a entrar o hay que Sí, no, volvemos a entrar. La libre navegación